Muy bien. Hoy, el lunes pasado, fue la introducción a este tema, a este estudio, y hoy entramos al primer punto. El primer punto de los 5 que vamos a estudiar es la revelación del misterio de la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Hoy tenemos que hacer en la parte del comienzo un esfuerzo, porque nosotros ya sabemos quién es Jesús, pero para poder entender la fuerza del querigma, tenemos que situarnos en aquel momento cuando de repente aparece en Israel un hombre que aparentemente era igual que todos y al mismo tiempo era diferente a todos. Entonces tenemos que un poco hacer abstracción y trasladarnos a ese momento inicial. ¿Van a creer que realmente yo soy quien soy? Es todo un momento y una experiencia tremenda. Entonces, el propósito es que desde ese 0 kilómetro podamos situarnos y arrancar desde allí para ver la progresión y el avance y lo que significó luego para los apóstoles la venida del Espíritu Santo, para realmente comprender al final profunda y cabalmente quién era realmente Jesús. Entonces el texto que tenemos allí dice: hace unos 2000 años vino al mundo un hombre singular y único. Sus padres, por una revelación de Dios, le pusieron el nombre Jesús. Su madre María lo concibió siendo ella virgen, sin tener relaciones sexuales con ningún varón. Su padre legal fue José, que entonces estaba desposado con María. Jesús nació en Belén, pero se crió en un pueblito pequeño al norte de Israel llamado Nazaret. Su padre era carpintero y Jesús aprendió con él el oficio y trabajó como carpintero hasta los 30 años de edad. Así que nació como todo bebé, no en la parte de concepción, sí en la parte de gestación. En el parto fue igual. Se crió, tomó leche de su madre como cualquier bebé, le tenía que cambiar los pañales como a cualquier bebé, y sus pañales no tenían olor a perfume. Se hizo hombre y era una persona igual que todos. Con naturalidad se crió en la casa de sus padres, José y María, y como hacían los chicos aquel entonces, aprendían el oficio de sus padres y él también de esa forma avanzó y progresó. El primer incidente que llama la atención en su crianza es cuando tenía 12 años. Sus padres lo llevaron a Jerusalén a la fiesta de Pascua, y después que terminaron las festividades religiosas de aquellos días, emprendieron el regreso. Pensaron que su hijo estaba
con los amigos, con los parientes, con los primos, con los vecinos, como en caravana iban yendo. No se preocuparon tanto. Cuando llegó la noche del primer día, porque eran varios días de camino, de Jerusalén hasta Nazaret, descubren que Jesús no está. Estará con tal familia, tal otra, tal vecino, tal amigo, no está. Bueno, los que somos padres podemos imaginar el momento. Vuelven a Jerusalén y lo encuentran después de 3 días. En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. La madre le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y Jesús les da una extraña respuesta. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y dice Lucas: pero ellos no entendieron sus palabras. Este Jesús, a los 30 años, comienza a recorrer Galilea primero, predicando, enseñando, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Recién ahí, a los 30 años, comenzó a manifestarse a Israel. La gente se maravillaba de él, de su doctrina, de sus milagros. Todos se preguntaban: ¿quién es este? Pero este no es el hijo de María, de José, el carpintero. No es el carpintero que nosotros conocimos. Sus propios hermanos no sabían quién era. Se habían criado con él. Vivieron en la misma casa. Veían algo diferente, pero aún dice la Biblia en algunos lugares, en los evangelios, que no creían en él. Por lo menos al principio. Muchos pensaban, cuando lo veían enseñar, predicar, sanar, echar fuera demonios, que Dios, en su misericordia, después de siglos, levantó un nuevo profeta, aunque había venido hacía poquito Juan el Bautista, pero Juan el Bautista no hacía milagros. Pero hubieron profetas que sí hicieron muchos milagros, resucitaron muertos, curaron leprosos. El mismo Moisés había hecho milagros tremendos. Pensaron que Dios visitó a Israel y finalmente aquí hay otro profeta con palabra y con milagros. Eso es lo que pensaron, imaginaron. Era fácil deducir eso de la actuación de Cristo. Físicamente era un hombre igual que todos. Comía, dormía, se cansaba, se le ensuciaban las manos, necesitaba bañarse. Sus necesidades fisiológicas eran las mismas a las de cualquier ser humano. Sin embargo, nadie sabía plenamente quién era él.
Nadie. Plenamente, nadie. Miren lo que dice él en Mateo capítulo 11, versículo 25. Ustedes lo tienen el pasaje ahí en los apuntes. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. ¿Quién? El Padre. ¿Quién conoce fuera del Padre plenamente quién es Cristo? Nadie. Y nadie es nadie. Que conozcan un poco, ya vamos a ver, parcialmente, limitadamente, pero plenamente nadie conoce quién es este ser que está aquí, solamente el Padre. Ni al Padre conoce, dice nuestra versión, pero en el griego dice epignosis. Epignosis es conocimiento pleno. Nadie conoce totalmente, plenamente al Padre, sino solo el Hijo. El único que lo conoce es Él. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Padre era el único que lo conocía, plena y cabalmente. Y el Padre quiso revelar parcialmente quién es Jesús a algunos que tenían un corazón de niño para creer. La primera persona en esos días a quien Dios reveló algo, una parte, no epignosis, sino gnosis, algún conocimiento, es María. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a la casa de María. Esta es el relato en la Biblia, versión popular o en lenguaje sencillo. Dice: el ángel entró al lugar donde estaba María, la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. Salve, dice en la otra versión, muy favorecida. El Señor está contigo. Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David, y gobernará a la nación de Israel para siempre. Y su reinado no terminará nunca. María le preguntó al ángel: ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? El ángel le contestó: el Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios Altísimo te cubrirá con su poder, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios
todo es posible. María respondió: yo soy la esclava del Señor. Que suceda todo tal cual me lo has dicho. La primera persona que sabía algo de quién era Jesús fue María. Pero ¿cuánto conocía María de Jesús? A pesar de tenerlo por 9 meses en su vientre, solo lo que el ángel le había revelado, ella podía saber. Dice la Biblia: en parte conocemos, en parte profetizamos. Pero es mucho más lo que no conocemos que lo que conocemos. ¿Qué le dijo el ángel? Que ese hijo sería alguien muy importante, que lo llamarían Hijo del Altísimo, que se sentaría en el trono de David para reinar eternamente, que su concepción sería por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en ella, que sería un ser santo y que sería llamado Hijo de Dios. ¿Cuánto entendió María estas palabras? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que dijo Jesús: nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. ¿Podía María, con esas palabras del ángel y con esos nombres que le dio, imaginar, comprender que dentro de ella, ese ser que iba a ser concebido era el Dios creador de todas las cosas, el omnipotente, el eterno? No es una cosa que alguien puede imaginar ni sospechar. Así que ella escuchó y entendió hasta allí lo que el ángel le dijo. A otro a quien Dios reveló es José. Imaginemos el shock que sufrió al enterarse que la mujer que se había desposado con él estaba embarazada. ¿Cómo se lo habrá dicho María? Cuando María le dijo a Dios: yo soy tu esclava, todo gran privilegio entraña también un gran problema. ¿Me van a creer? Mi mamá me va a creer, mi papá, mis parientes y José. Pero sea lo que sea, yo soy esclava del Señor. Una mujer quedar embarazada era un problema muy serio en aquel entonces. Y podemos imaginar lo que le habrá pasado a José. Así que José, como era un hombre bueno, dice la Biblia, era justo, quiso dejarla secretamente y no exponerla a la lapidación. Pero Dios, antes que lo haga, le reveló en sueños que lo que en María había sido engendrado era por el Espíritu Santo. Y que eso era el cumplimiento de la profecía dada hacía 700 años. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. José le creyó a Dios y recibió a su mujer.
¿Cuánto comprendió José en ese momento del significado de todo este misterio? Debería ser un conocimiento limitado, pero él creyó como un niño, no dudó. Dios le dijo una cosa tremenda, humanamente loca, imposible, ilógica. Sin embargo, él creyó. Otra persona a quien Dios quiso revelarle fue a Elizabeth, esposa del sacerdote Zacarías y pariente de María. Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Para Dios no hay nada imposible. María, ya embarazada, se fue a visitar a Elizabeth en las montañas de Judá. Cuando llega María, al saludar a su prima, dice que la criatura de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concedió esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Solo por la revelación del Espíritu Santo podría Elizabeth hacer semejante afirmación. Amén. Imposible de otra forma. Pero Dios también se movió lejos y con 2 años de anticipación. En su soberanía quiso revelar a unos sabios del oriente el nacimiento del Mesías Rey. Ellos, conforme a esa revelación de Dios, viajaron 2 años y cuando lo encontraron, según la Biblia, se postraron y lo adoraron. Ya le habían dicho a Herodes que lo estaban buscando para adorarlo. ¿Cómo supieron que un bebé recién nacido merecía adoración y por lo tanto que era Dios? Por una única fuente: la revelación de Dios. Con todo, fue una revelación parcial, pues nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. No solo a los sabios, Dios también le reveló a simples pastores que estaban cuidando las ovejas en el campo aquella noche. Un ángel les dio la gran noticia: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, trajeron al niño Jesús a Jerusalén para consagrarlo a Dios, porque todo varón que abre la matriz era consagrado a Dios. En ese momento, un viejito llamado Simeón, movido por el Espíritu Santo, se fue también al templo. A Simeón le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. La palabra Mesías
es en hebreo, Christos en griego, y significa ungido. Así que no iba a morir ese viejito hasta no ver al Mesías del Señor. Al ver a María llegar con su bebé al templo, se acerca a ella y le dice: señora, ¿me presta un momento el bebé? Y toma el bebé en brazos y lo levanta y dice, bendice a Dios y dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esto es revelación. Amén. ¿Qué entendía Simeón de todo esto? Una sola cosa: que él no se iba a morir antes de ver al Mesías. Y cuando vio a esa mamá con el bebé, el Espíritu le dijo: ese es. Y tomó al niño, lo levantó y dio gracias, bendijo al Señor. ¿Entendía Simeón todo lo que nosotros hoy sabemos quién es Jesús? No, seguramente no. Otro a quien Dios quiso revelar algo de Jesús fue Juan el Bautista, el último de los profetas antes de Cristo, y el que marca la transición entre Antiguo y Nuevo Testamento. Él era primo de Jesús, justamente hijo de Elizabeth. Fue levantado poco antes que Jesús para preparar el camino del Señor. Y Juan, en su, no puse ahí el pasaje, pero en el capítulo 1, ustedes busquen el pasaje, Juan 1 relata así: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Mesías. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y miren qué extraño, dice Juan: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan afirma 2 veces aquí que no lo conocía a Jesús personalmente, pero Dios le había dado una señal.
¿Cómo supo que Jesús era el Mesías? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios. Por revelación. Dios le dio una señal muy clara y Juan sabía así que él era el que venía preparando el camino del Señor. Lógicamente, los otros que conocieron algo de Jesús eran los discípulos. Andrés le dijo a su hermano Simón: hemos hallado al Mesías. Felipe le dijo a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Natanael, asombrado, le dijo a Jesús: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Todos estos y otros creyeron en Jesús. Creyeron que Él era el enviado de Dios, el Mesías. Y al ser llamados por Él, dejándolo todo, le siguieron, pues lo reconocieron como Señor. Lo acompañaron por todas partes por 3 años. Fueron sus discípulos directos. A cierta altura ya avanzada de su ministerio, Jesús les hizo un sondeo de opinión. Ahí tenemos el pasaje en Mateo 16. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La gran pregunta. Salta Pedro, Simón Pedro, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo pudo Simón, un pescador, dar una respuesta con una precisión teológica tan extraordinaria? Esa frase no podía haberla fabricado la mente humana. Por eso Jesús inmediatamente le aclaró, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. A pesar de todo esto, la declaración de Jesús sigue vigente. Lo que dijo Simón es perfecto. Pero nadie conoce plenamente al Hijo, sino solo el Padre. Sus discípulos no lo entendían todo. A veces se preguntaban asombrados, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quiere decir que no captaban toda la magnitud de esta persona. Otras veces dudan. Pedro, después de semejante revelación y declaración en el monte de la transfiguración, pocos momentos después, le dice, Señor, hagamos 3 pabellones, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, poniéndolo a los 3 en el mismo nivel.
El mismo Juan el Bautista, después de haber tenido un testimonio tan claro acerca de Jesús, desde la cárcel mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Cómo puede ser? La onda de la revelación viene y va. Cuando viene, después se va y se confunden. Hasta entonces era así. Más tarde, aún habiendo visto a Jesús resucitado, algunos dudaban, dice Mateo 28. Los dos discípulos en camino a Emaús estaban confundidos y desconcertados. Jesús les tuvo que decir: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Y antes de ascender a los cielos, Jesús reprendió la incredulidad y la dureza del corazón de los 11. Lo dice Marcos 16. Los discípulos conocieron a Jesús y le siguieron, se jugaron, pero lo conocieron parcialmente, limitadamente, pero no plenamente. Por momentos tenían chispazos de revelación, pero también momentos de lagunas, confusión. Jesús sabía muy bien que estas limitaciones serían pronto plenamente superadas. Él estaba tranquilo. Jesús hablaba más del Padre que de sí mismo. Él dijo: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Durante su ministerio, Jesús comunicó más la didaqué que el querigma acerca de sí mismo. Su querigma en todas partes fue el mismo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese era el querigma de él. Y cuando los discípulos alguna vez declaraban que él era el Cristo, el Mesías, él les decía: no le digan a nadie. No era el momento. En aquellos días muchos conocieron a Jesús físicamente. Multitudes vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas. Muchos fueron sanados, comieron los panes que Jesús multiplicó, pero no lo conocieron a Jesús. Aunque algunos lo tocaron y se sanaron, pero no lo conocieron a Jesús. No supieron quién era Él. No es suficiente tener un buen concepto acerca de la persona de Jesús. Ni siquiera decirle lo que le dijo Nicodemo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Uno le pondría a Nicodemo 10 puntos. Y Jesús le dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué veía Nicodemo? Un maestro, un rabí enviado de Dios que hace milagros. Pero él entendía quién era. No se puede conocer, saber, a menos que nazca del agua y del Espíritu.
Por eso ahora vamos a ver un pasaje clave. Tenemos dos pasajes claves hoy en esta primera parte. Mateo 11, ya lo vimos. Y ahora vamos a ver el otro pasaje clave, es Juan capítulo 16. Ahí también me olvidé de poner el pasaje, por favor agréguenlo al final del párrafo. Juan 16, versículos 12 hasta el 15. Juan 16, agreguen allí 12 al 15. Jesús ya está finalizando. Esta es la última charla con sus discípulos antes de la crucifixión. Y miren lo que les dice en 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a cuánta verdad? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Como diciéndoles, muchachos, todavía no saben casi nada, muy poquito. Tengo muchas cosas para decirles, pero ahora no lo pueden sobrellevar, no lo pueden captar, porque lo que ustedes tienen que comprender no es algo que se puede transmitir oralmente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará no a una parte de la verdad, sino a toda la verdad. El Espíritu tomará de lo mío y se los anunciará. Acá pusieron en la traducción, y os lo hará saber. Versículo 14, la última frase. Os lo hará saber. Y dos veces en el 15 también termina diciendo, y os lo hará saber. En el griego es directamente, Él lo anunciará. Es decir, esto es querigma. Querigma es anuncio. El anuncio de la revelación del misterio de la persona de Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les revelará quién soy. Y no en una forma limitada, parcial, sino que les guiará a toda la verdad. Él me glorificará. Él va a proclamar el querigma. Les va a revelar el misterio de mi persona, quién soy. Recién entonces me conocerán verdaderamente, porque el verdadero conocimiento no es intelectual. El verdadero conocimiento es cuando ustedes por el Espíritu Santo
me experimenten dentro de ustedes. Él tomará de lo mío. Todo lo que el Padre tiene es mío. Y Él tomará de lo mío y os anunciará. ¡Qué promesa tremenda! El Espíritu les va a revelar. Ustedes, sus ojos se van a abrir y me van a conocer plenamente, profundamente, recién entonces. Aleluya. Y eso es lo que justamente sucedió en el día de Pentecostés. El mayor milagro de Pentecostés no fue el hablar en lenguas, ni fue la conversión de los 3.000. La conversión de los 3.000 fue la consecuencia del mayor milagro, que es la revelación de Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Pueden ustedes imaginarse después de aquel tumulto, aquella confusión, todo el mundo, todos los 120 hablando en lenguas, en diferentes idiomas, y un estruendo y llamas de fuego sobre las cabezas de ellos, un estruendo tal que se juntaron miles de personas delante de aquella casa en Jerusalén, y los apóstoles y los 120 allí alabando a Dios, maravillados, y la gente diciendo: ¿qué es esto? Y algunos se reían diciendo: están borrachos, y otros decían otras cosas, y en medio de ese tumulto, Pedro, que pocos días antes, 53 días antes, una muchachita le preguntaba: tú eres también discípulo de Jesús. Y él negaba y afirmaba y hasta insultaba diciendo que no lo conocía. Ahora se levanta y hace señal pidiendo silencio. La multitud se calla y ahí es predicado el primer querigma apostólico sobre la persona de Jesucristo. Y de allí en adelante, definitivamente y para siempre, le había dicho a Simón: te voy a dar la llave del reino, las llaves del reino, y lo que tú abras, nadie va a poder cerrar. Y Pedro recibió la llave del reino, que es la revelación acerca de la persona de Jesucristo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, a 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que lo primero que hizo es, el Espíritu le recordó el pasaje de Joel. Y él explicó en una forma magistral lo que estaba sucediendo. Pero todavía eso no es querigma. Eso es la explicación, una introducción al querigma, la explicación del fenómeno que estaba sucediendo, ya profetizado por Joel.
Y en el versículo 22, ahí entra en tema. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Salmo 16. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Oh! ¡Qué tremendo! ¿Cómo pudo un hombre tan simple como Pedro, sin nunca haber estudiado teología, sin ser un intelectual, predicar semejante querigma? ¿Cómo pudo recordar e hilvanar 3 pasajes extensos del Antiguo Testamento y ponerlos justo en su lugar, con una exégesis perfecta que supera a los más eruditos biblistas del mundo? Más bien todos se basan en lo que dijo este humilde pescador lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Ahora lo conoció a Jesús por el Espíritu Santo, lo experimentó. Ahora no era un chispazo de luz, ahora su ser se iluminó, lo vio. Lo que no comprendió en 3 años, ahora en un instante se hizo la luz. Bendito sea el Señor. Dale un aplauso al Señor de la gloria, al Espíritu Santo, al que revela,
Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo anunciará. Bendito sea el nombre del Señor. Por primera vez, Pedro y los apóstoles tuvieron una revelación completa y cabal, definitiva. Ya nunca más dudaron quién es Jesús. Y lo proclamaron. Ese es el querigma, el anuncio. El querigma es la proclamación con unción y autoridad del misterio de Cristo revelado por el Espíritu Santo. El querigma revela a Cristo. El querigma presenta a Cristo. El querigma hace presente a Cristo delante de la multitud. Amén. No es solo hablar de Él, sino presentarlo a Él y decir: aquí está. Cristo se hace presente por el querigma. Ante semejante revelación, la multitud se desesperó. Pongámonos en el lugar de esa gente. Ellos cayeron ahí en la cuenta de que hace 53 días atrás ellos estaban entre la multitud, por lo menos muchos de ellos, gritando: crucifícale, crucifícale. Quiere decir que lo que esperamos durante tantos años, siglos, el Mesías, llegó y nosotros nos pusimos en contra y gritamos: crucifícale. ¡Qué desesperación! ¿Qué hacemos ahora? No se preocupen, hay una solución. Cristo no vino para condenar, vino para salvar. Hay una solución: arrepentíos. Amén. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y no solo les va a perdonar, les va a dar el regalo que nosotros recibimos hoy, el don del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y aquel día, 3,000 personas, desesperadas por el error que habían cometido, se arrepintieron, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Amén. ¿Cómo pudo recordar Pedro estos 3 pasajes? Joel 2, Salmo 16, Salmo 110. ¿Cómo pudo comprender, explicar tan magistralmente esos pasajes del Antiguo Testamento? Hay una sola respuesta: por la revelación del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu fue derramado sobre toda carne. Y cuando uno suelta la palabra, el Espíritu en los corazones que se humillan, se arrepienten, trae
revelación a toda persona, a toda carne. ¿Recuerdan Génesis 1? Había caos, había confusión, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue hecha. Hermanos, Dios dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando le predicas a Cristo, cree que el Espíritu está derramado sobre toda carne. No tenés que esforzarte para discutir ni para explicar demasiado. Soltá la palabra, proclamá la palabra. El Espíritu aleteaba, dice en el hebreo, en Génesis 1, sobre la faz de las aguas. Había caos, había confusión. Y el Espíritu estaba ahí aleteando, pero no se ordenó nada hasta que Dios soltó la palabra y dijo: sea la luz. Entonces el Espíritu ya está derramado, y cuando nosotros soltamos la palabra, Espíritu y palabra, cuando se tocan, ahí se produce la luz. Soltá la palabra en el nombre del Señor. El Espíritu va a hacer la obra. Es lo que pasó con vos cuando te convertiste. Alguien te dio la palabra y vos creíste, abriste tu corazón y el Espíritu te trajo revelación. Amén. Muy bien. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y adoramos, 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 adoramos a aquel a quien conocemos por el Espíritu? ¡Qué maravilla! Nosotros lo conocemos porque hemos recibido su Espíritu. Bendito sea el Señor. Muy bien. Ahora vamos a tomar los 4 pasajes que dimos para que ustedes estudiaran, oraran, trabajaran, lo vieran en los grupos personalmente, en oración durante la semana. El primero es Juan capítulo 1 y quiero leer el primer párrafo. Luego me gustaría que ustedes pudieran compartir sus reflexiones acerca de lo que estuvieron estudiando, meditando sobre estos pasajes. Pero quiero antes decir que la comprensión del misterio de Cristo fue en aumento en los apóstoles a partir del día de Pentecostés y a partir de la conversión de cada uno. Yo dudo, esto es un pensamiento mío y de muchos otros, que Juan, el día de Pentecostés, estaba en condiciones de poder escribir lo que luego de años escribió en su evangelio. Juan capítulo 1 es el resultado, en mi comprensión, de un proceso de crecimiento en el conocimiento de Él. Aunque en el día de Pentecostés tuvieron la visión completa, cabal, entendieron quién era Jesús, pero
La Biblia dice que tenemos que ir creciendo en el conocimiento del Señor, y así como pasa con nosotros, que recibimos una revelación, pero cada día vamos creciendo en la comprensión de aquello que nos fue revelado. Creo que así los apóstoles fueron madurando, creciendo en la comprensión, y no solo comprensión, porque a veces uno tiene algo en su espíritu que lo ve, lo capta, pero ¿cómo explicarlo? ¿No les pasa? ¿Cómo explicarlo? Y uno, por eso hablamos tanto en lenguas, porque ¿cómo podemos? No hay palabras, pero poco a poco el Espíritu va dando también palabras y va ayudando, porque uno lo tiene, la claridad, porque uno lo ve en su espíritu, pero no sabe cómo decirlo, cómo hacerlo comprensible, si se quiere, a una explicación. Entonces creo que en ese sentido ha habido una maduración. Aún en Efesios, cuando Pablo escribe, después de semejantes revelaciones, él pide oración para que, él dice, me llama siempre la atención, él dice: oren por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada, ¿qué? Palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y nosotros tenemos que pedir permanentemente palabra para poder comunicar a otros. Y entonces hay un proceso así. Primero, en nuestro espíritu hay una revelación, hay un impacto que nos postramos, adoramos, hablamos en lenguas. No lo podemos explicar, hasta ni lo podemos comprender en la mente. Pero el Espíritu poco a poco nos va dando comprensión. Por eso dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Entonces, viene primero a nuestro espíritu, luego va pasando a nuestra mente, a nuestra comprensión, a nuestro entendimiento, y aún podemos entender, comprender algo, pero luego viene la necesidad de palabras para comunicarlo a otros. Entonces hay un proceso así, que en el espíritu, luego el entendimiento y luego en la exposición, en la explicación, en la comunicación. Muy bien. ¿Cuántos estuvieron trabajando con Juan capítulo 1? A ver. Muy bien. Los demás van a tener que trabajar. Trabajar significa leer, orar, estudiar, meditar, pedir revelación, memorizar, meterse. Tenemos que hacer de esto una experiencia de todos los días, dijimos, no solamente el lunes cuando estamos acá, sino todos los días. Y bueno, lo que Luis nos estaba diciendo, ¿no es cierto? Memorizar los versículos, proclamar, meterlo en nuestra oración, en nuestra meditación, en nuestros grupos y demás. Amén, amén, amén. A mí me quitó varias noches. Muy bien, Juan capítulo 1. Leemos y luego me gustaría algunos aportes de ustedes. Yo escribí, borré, agregué, quité, borré, volví a escribir y después dije, no. Lo que está escrito acá, si yo le pongo algo,
lo arruinó. Ya está ahí, dejémoslo ahí. ¿Cuántas veces escribí, agregué, puse? Pero está tan magistral, tan fantástico. ¿Qué podemos decir porque estos son palabras tremendas que evidentemente el Espíritu le dio a Juan? Es interesante que el mensaje de Pedro, el querigma de Pedro en Pentecostés, fue dirigido a un público judío. Estaban allí. De ahí los pasajes del Antiguo Testamento, el Mesías que esperaban, David, los salmos y todo lo demás. Pero esto ya es un querigma de carácter universal. Universal, abarca a los judíos, a los gentiles, a todas las naciones, lo mismo que Filipenses capítulo 2. Ven que allí no hay muchas referencias porque ya los filipenses que eran de Grecia, Filipos, de Acaya y del norte de Grecia, así que ya era un querigma adecuado, el mismo mensaje, pero adecuado al lenguaje, a la mentalidad, a la cultura, pero lo que están diciendo es en todos exactamente lo mismo. ¿Por qué no leemos todos juntos, en voz alta, con fe, con voz de querigma, con convicción, estos 18 versículos que están aquí? Bueno, mejor leamos, si tienen las hojas, leamos porque está un poco más las partes esencialmente querigmáticas. Leamos todos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay una actitud que es la clave, es lo que le agrada a Dios en nosotros cuando leemos la palabra. La palabra, el querigma, es el testimonio acerca de Jesús. Cuando cada frase que leemos, cada palabra que leemos, que oímos y leemos y proclamamos, vamos en nuestro corazón como un eco repitiendo: yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Es el querigma. Ese tiene que ser nuestro latido, el latido de nuestro corazón. Miren, yo lo creo, 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 yo lo creo. Y uno va leyendo con ese latido, porque con el corazón se cree, y el corazón late, y uno tiene que estar diciendo: yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Ahí el Espíritu Santo hace algo tremendo, y uno va mezclando esa expresión de fe: yo lo creo, gracias Señor, yo lo creo. Y lo creo porque el Espíritu Santo produce en nosotros esa fe y esa convicción. Amén. Entonces, cuando dice acá en Juan, en el principio, uno se tiene que meter en la palabra. Vamos al principio. En el principio, vamos al principio.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En ese principio, en el principio, ya existía. Ya estaba ahí. No es que en el principio lo primero que creó es el verbo. No, no, el verbo es increado. El verbo ya existía, es la preexistente. Por eso dice Juan, aunque Jesús era menor que Juan en edad física, porque nació un poco antes Juan el Bautista, él dice, él es antes que yo. ¿Y qué antes? Entonces cuando vamos ahí en el principio cuando nada existía, nada. Solo Dios, el único eterno, en el principio, ahí, cuando todavía no llegó que creó Dios los cielos y la tierra, nada. En el principio era el verbo, ya estaba ahí, amén. Y el verbo era con Dios, coexistente, eternamente junto con el Padre. No hubo un momento cuando Él no existía. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Verbo es eterno, allí existía con Él. Y cuando la remata, cuando dice, y el Verbo era Dios, ya está. Ya con eso. Entonces, cuando nosotros ante este testimonio, que no salió de la cabeza de Juan, sino que el Espíritu le reveló quién es Jesús. Él lo vio, se acostó su cabeza sobre su pecho, comieron juntos, trabajaron, vivieron íntimamente, pero fue el Espíritu Santo que finalmente le llenó en Pentecostés a él también, y él fue comprendiendo, y él da testimonio para que creamos, y al creer tengamos vida eterna. Amén. Todas las cosas por él fueron hechas. Miren dónde está el verbo. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. Dijo. ¿Qué es dijo? ¿Qué es dijo? Habló. La palabra. Ese dijo es el verbo. Dios se expresó ahí. Todas las cosas por Él, por ella, por la palabra. Él dijo, sea eso que salió del Padre, el que procede del Padre. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces los primeros versículos están hablando de la deidad de Cristo, su eternidad, su deidad. ¿Quién creó todas las cosas? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está afirmando la deidad del Hijo de Dios. En Él estaba la vida. La fuente de la vida era Él. Toda la vida que hay viene de Él. Él es la fuente de toda la vida que existe, no solo espiritual, también material. Y sigue Él sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y una vez que afirmó esa deidad, ese verbo eterno que era Dios, que estaba con Dios y que por Él todo fue hecho, decir ahora, y aquel verbo se hizo carne. Como dice Javier, ya con eso, ese eterno Dios que creó todas las
cosas. Se hizo carne. ¿Quién es ese bebé que está allí en el seno de María? ¿Tenía idea María que en su seno estaba Dios, el eterno, el que creó todas las cosas? ¿Podía captar María antes de Pentecostés toda esa dimensión? No se puede captar si no es por el Espíritu Santo. Entonces aquel Verbo, por quien todas las cosas fueron hechas, que es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y esa palabra habitó, en la expresión en el griego, es tabernaculó, es decir, puso su tabernáculo entre nosotros. Así como el tabernáculo en el Antiguo Testamento fue puesto en el medio del pueblo, del campamento, en el medio estaba el tabernáculo de reunión. ¿Por qué tabernáculo de reunión? El tabernáculo de reunión, ¿por qué se llamaba reunión? Tabernáculo de reunión, si ahí no se podía reunir el pueblo. El tabernáculo era una cosa chiquita, solo entraban los sacerdotes. Es que era el punto de encuentro entre Dios que descendía y Moisés, los sacerdotes. Entonces Jesús, aquel Verbo, habitó, tabernaculó, dice el verbo en el griego, puso su tabernáculo entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Cristo es el punto de reunión, el tabernáculo, y así hay cosas tremendas en todo este pasaje. Muy bien, pero lo más maravilloso y realmente nos supera es que aquel Verbo que se hizo carne, y dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, vino para que nosotros de su plenitud tomemos gracia sobre gracia. Amén. Vino no solo para que lo contemplemos, lo admiremos, lo adoremos. Vino para llenarnos. Vino para que nosotros de su plenitud bebamos, porque de su plenitud tomamos todos, bebemos todos. El que tiene sed, venga a mí y beba. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, Filipenses 2, 5 al 11. ¿Cuántos han trabajado con Filipenses 2? ¿Algunos? Muy bien. ¿Otros? Este es otro de los pasajes cristológicos más importantes y gloriosos del Nuevo Testamento. ¿Está todo bien, Luis? ¿En paz? ¿Ya llamaste? Bueno. Al diablo no le gusta que hablemos de estas cosas, ¿no? Quiere perturbar por algún lado. Esto es uno de los pasajes cristológicos más importantes, junto con el de Juan, Filipenses 2, Colosenses 1, Hebreos 1. Entonces, conocemos bien el pasaje, no lo vamos a leer. La reflexión mía es cómo pudo el apóstol Pablo, un hombre que jamás había visto físicamente a Jesús en su ministerio terrenal, aunque Jesús se le apareció, pero ya era Jesús resucitado. ¿Cómo pudo él conocer a Jesús tan profundamente para poder proclamar semejante querigma a
todas las naciones del mundo y a todos los siglos venideros. Por revelación, no hay otro camino. Tanta claridad en el conocimiento pleno del Hijo de Dios solo es posible por medio de revelación. El Padre, por medio del Espíritu Santo, reveló a los apóstoles y profetas el misterio de Cristo. Se puede observar en este pasaje dos movimientos, uno descendente y otro ascendente. Dice en Efesios 4, 9 y 10 que el que descendió es el que también subió. Descendió a las partes más bajas de la tierra y luego fue exaltado hasta lo sumo. Siendo Dios, existiendo en forma de Dios, no se aferró al hecho de ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo, tomó forma de esclavo, dice el griego, doulos, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No nos vamos a detener mucho en la parte de su muerte en cruz porque es el tema número 3 que vamos a tratar cuando hablemos del misterio revelado sobre la redención. El Padre lo exaltó hasta lo sumo, desde lo más bajo. ¿Qué dice ahí? Por haberse humillado hasta lo más bajo, el Hijo recibió del Padre dos cosas: el lugar supremo del universo y el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Señor. La orden universal del Padre, que ante su Hijo toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ya conocemos bien este término. Señor en griego es Kyrios, jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad. Si leen el primer capítulo del libro Jesucristo el Señor, esto está más ampliado allí. El César tenía este título porque él aspiraba, se arrogaba ser Dios, quería ser Dios. Esa era su pretensión, se arrogaba este título. Pero Kyrios también es la traducción del hebreo Adonai. En el Antiguo Testamento hay 3 nombres principales al referirse a Dios: Elohim, traducido Dios; Jehová o Yahvé, que no se sabe cómo se pronuncia porque en hebreo no se escriben las vocales, y como ellos no pronunciaban este nombre por considerarlo sagrado, pasaron los siglos y no se sabe cómo se pronuncia estas 4 letras, porque solo se escribían las consonantes. Así que algunos dicen Jehová, otros dicen Yahvé. En realidad no se sabe qué significa el que es, el yo soy. El tercer nombre es Adonai, que está traducido en castellano Señor. En el Salmo 110 dice: dijo Jehová a mi Señor. Ahí es Jehová dijo a mi Adonai. Y Adonai significa en hebreo mi Dios o mi dueño. En la Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento al griego, Adonai es traducido por Kyrios. También para evitar el uso del sagrado nombre Jehová, por el alto respeto que tenían al nombre de Dios, tradujeron, cuando aparecía Jehová, al griego de la Septuaginta, también tradujeron Kyrios. Por eso el término en la Septuaginta es muy frecuente. Uniendo estos dos conceptos,
del Kyrios en el Imperio Romano y el Adonai en el concepto hebreo, decir que Jesucristo es el Señor significa reconocerlo como Dios, dueño de mi vida y autoridad absoluta. El apóstol Pablo en Romanos 10, 8 y 9 declara: esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el querigma, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ante nuestra gran pregunta, ¿quién es Jesucristo? Respondemos: Jesucristo es el Señor, con todo lo que este término significa. Y el que lo proclama con su boca, creyéndolo en su corazón, es salvo. Amén. Aleluya. Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 22. Ahí tenemos, sí. Un día. Amén. No va a faltar ni uno. Todos van a doblar sus rodillas. Lo que queremos es que antes que llegue ese día final, cada vez más gente doble sus rodillas voluntariamente y confiesen que Jesucristo es el Señor. Muy bien. Como yo hice los deberes, ahí les dejamos este pasaje. ¿Alguien quiere decir algo sobre Colosenses 1? Luisito, vos. Dale, vení. No, simplemente que ahí tratamos de ver cuáles son aquellas características por revelación de Cristo, pero nos encontramos al principio con 3 características del Padre, porque está todo muy entrelazado. Entonces, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. No encontré la palabra, pregunté y no encontré qué es hacer apto a otro, qué es un capacitador, pero es motivo para darle gloria al Señor que nos hizo aptos, y no es por una capacidad humana, sino por una capacidad sobrenatural. Además, para participar de la herencia, nos heredó, tampoco encontré un nombre, cómo es aquel que hereda, pero nos heredó, para hacernos participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, libertador. Ahí encontré ya un primer término de estas 3 cualidades del Padre, es libertador. El Padre, estos son atributos del Padre. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahí empieza a aparecer los atributos de Cristo, Rey primeramente, al reino de su amado Hijo y todo lo que eso implica, el hecho de estar bajo autoridad. La palabra nos lleva a estar bajo la autoridad del Rey. Y ahí empezaron a aparecer, que no voy a seguir hablando del texto, pero sí 16 atributos que hablan justamente de esa deidad característica del Verbo, entre los cuales yo puse Redentor, porque en quien tenemos redención por su sangre, es la imagen de Dios. En eso también me detuve a ver qué es la imagen del Dios invisible. Todo lo que Dios es manifestado a través de Cristo Jesús nuestro Señor, el primogénito de toda creación. Es el creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahí cuando decía también de Juan, y hay una correspondencia de todos estos textos, porque un texto llama al otro y es confirmado por el otro. Colosenses llama a Juan, y a Hebreos, el que sustenta todas las cosas, acá le llama el sustentador también en otro. El autor, porque dice, todas las cosas fueron creadas por el Señor, ¿no?
Dice, así las que hay en el cielo como las que están también en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, potestades, todo fue creado por medio del autor y para él, que es el propietario. Es un misterio esto, que a través de Cristo fueron creadas todas las cosas, pero también son para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, eterno, y todas las cosas en Él subsiste, sustentador. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, cabeza de la iglesia. Dice ahí, Él que es el principio, vuelve a reafirmarlo, el principio, otro título del Señor. El primogénito entre los muertos, el primer resucitado y el único hasta ahora resucitado en las condiciones de Cristo, primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este otro título que tiene, el Señor tiene la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, un poco lo que estamos hablando también, plenitud. Por medio de reconciliar, reconciliador, el gran reconciliador, no solamente de nosotros con el Padre, sino de todas las cosas, porque al caer el hombre en pecado arrastró consigo en vanidad a todas las cosas. Entonces Cristo es reconciliador de todas las cosas. Y por último yo le puse acá también algo, prenda, lo hablamos con mi esposa, ¿qué título ponerle acá? Prenda divina de paz, porque a través de Cristo reconcilia todas las cosas y hace la paz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ustedes siempre hagan cuando están frente a un pasaje cristológico, ¿sí? Ustedes hagan esta pregunta en estos pasajes cristológicos. ¿Quién es Jesucristo? Lo que hizo Luis. Y ahí va saltando todas las respuestas. Ahora les invito a que lean conmigo. Yo tomé el mismo pasaje y lo puse en este ordenamiento. ¿Quién es Jesucristo en relación al Padre? En relación a la creación, en relación a nosotros. Entonces, ¿quién es Jesucristo en relación al Padre? Leemos todos juntos en voz alta. Es su amado Hijo, es la imagen del Dios. ¿Qué pasa? ¿Más entusiasmo? ¿Cuántos creen lo que van a leer ahora? Yo no agregué nada, solo puse en un ordenamiento determinado. Vamos, con entusiasmo. En relación al Padre, ¿quién es Jesucristo? Es su amado Hijo. Es la imagen del Dios invisible. Es aquel en quien habita toda plenitud. Es por medio de quien el Padre reconcilió consigo todas las cosas. En relación a la creación, ¿quién es Jesucristo? Es el primogénito de toda la creación. Es aquel en quien fueron creadas todas las cosas. Es aquel por medio de quien fueron creadas todas las cosas. Es aquel para quien fueron creadas todas las cosas. Es aquel que existe antes que todas las cosas. Es aquel en quien todas las cosas subsisten. Es el principio. Es el que tiene la preeminencia en todo. Amén, aleluya. El querigma tiene que ser proclamado. Vamos. ¿Quién es Jesucristo en relación a nosotros? Es nuestro Rey. Es nuestro Redentor. Es nuestro Creador. Es aquel por quien... Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Amén y amén. Bueno, siguiendo este ejemplo, ustedes hagan Hebreos 1, 1 al 3. Esta es una tarea sencilla, para que, ahí lo dejé en blanco. ¿Quién es Jesucristo? Página 18, pero sacándolo de Hebreos 1, 1 al 3. A ver, ¿quién es Jesucristo en relación al Padre?
El Hijo. El Hijo. Segundo. Aquel por medio del cual Dios habló. ¿Qué dijiste? Eso es, el resplandor de su gloria. ¿Qué más? La imagen misma de su sustancia. Ya tenemos 4 cosas en relación al Padre. ¿Anotaron? Anoten. Eso es, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Quién es Jesucristo en relación al Padre? ¿Quién es Jesucristo en relación a la creación? El sustentador. ¿Qué más? ¿De la creación? No. ¿Por medio de quién hizo el universo? El creador, el sustentador, y hay una tercera más. No, eso es con nosotros. Ahí dice, heredero, a quien constituyó heredero de todo. Así que yo lo tengo así, en este orden. En relación a la creación, Él es el creador, el sustentador y el heredero, para ir en un orden más según no sé qué. No me salía la palabra. Orden de aparición sería, no sé. Y en relación a nosotros, ¿quién es Jesucristo? Bueno, nos habló. Yo les voy a dar un dato que está en el versículo, en el capítulo 3 de Hebreos, el versículo 1, cuando dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, porque eso es lo que desarrolla después Hebreos, el apóstol y sumo sacerdote. ¿Qué podemos decir? Que Jesús es el profeta, por medio de quien Dios nos habló, pero también podemos decir que es el apóstol, porque es el enviado. El apóstol es un enviado que viene con un mensaje de parte de Dios. Entonces, en relación a nosotros, pongamos apóstol, sumo sacerdote y rey, porque se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces tenemos ahí completado el cuadro en base a estos versículos. Y leemos la conclusión. No tenemos tiempo más que para leerlo en un minuto. En Efesios 4:13, Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, epignosis, dice otra vez, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten ustedes que la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios están íntimamente ligados. Como iglesia avanzaremos hacia la unidad de la fe en la medida en que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. De allí la importancia de la predicación del querigma apostólico y la acción reveladora del Espíritu Santo. Pero a la vez el conocimiento al que se refiere no es un conocimiento intelectual, filosófico, ni siquiera teológico. Es un conocimiento espiritual. Es una experiencia creciente con Cristo. Un conocimiento personal por la palabra y por el Espíritu. Ese verdadero conocimiento nos transforma día tras día, de gloria en gloria, hasta que lleguemos a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Muy bien. Yo quiero pedirles que para la semana que viene trabajen sobre los pasajes que ya teníamos, los que no lo trabajaron, que trabajen sobre eso y agreguen 3 pasajes más. Juan 5, versículo 17 hasta el final del capítulo. Juan capítulo 5. El tema de la próxima es la revelación del misterio del Padre en Jesús y el misterio de su voluntad. Juan 5, 17 en adelante. Juan 14, todo el capítulo. Y Efesios 1, del 3 al 14. 3 pasajes.